por excelencia y por devoción cristiana católica, pues los sábados son dedicados a nuestra madre. Hoy vamos a hablar de un tema precioso, vamos a continuar profundizando lo que es la parte apologética, pero vamos a hablar también de una parte importante sobre el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Hermanos, en esta parte, pues fíjense que tenemos serios problemas. Tenemos serias dificultades, serias situaciones sobre el ecumenismo. El ecumenismo es una propuesta interesante, pues invita a todos los cristianos a que nos unamos. Pero en algunas ocasiones se ha malentendido, puesto que queremos admitir a todos los cristianos, pero a veces lo queremos hacer renunciando a nuestra propia identidad, quitando elementos importantes. Y desde aquí parto de una experiencia que yo tuve hace unos años. En mi comunidad se hizo presente la oportunidad de poder transformar el barrio, poder cambiarlo, poder darle un giro a la comunidad donde yo vivo. Y resulta de que empezamos a organizar a la comunidad desde la Iglesia Católica. Sin embargo, fue algo muy interesante. Empezamos a organizar a la comunidad de la Iglesia Católica y teníamos que tomar en cuenta a todos y cada uno de los actores principales del barrio, de la comunidad. Y entre esos actores estaba una iglesia evangélica, protestante, de la rama pentecostal. Y unimos fuerzas desde una realidad comunal, Y nosotros pues mostramos nuestras intenciones, lo que queríamos para la comunidad, lo que queríamos para el barrio, y resulta de que se hizo un trabajo muy interesante, muy bonito, y logramos conseguir metas. En el transcurso del el proceso, los hermanos protestantes son muy hábiles. Crean que estamos tratando con gente ignorante. A veces nosotros pecamos creyendo que ellos son ignorantes. No. Ellos tienen sus estrategias y tienen sus modos. Y resulta que en muchas ocasiones quisieron meternos gol en diferentes momentos. Quisieron plantear ideas protestantes dentro de un proceso que nada tenía que ver con la fe, sino que era un proceso comunal en la cual todos los actores de este barrio pues estábamos ahí convocados y reunidos. Y obviamente uno que ya ha caminado pues se da cuenta de esta situación. Resulta de que en algún determinado momento tuvimos alrededor de 5 pastores metidos en el proceso. No hay problema. Todo aquel que llegara a colaborar y ayudar, bienvenido sea. El objetivo era sacar adelante a la comunidad. Pero tampoco podíamos permitir de que nos pasaran por encima. Y entonces en una ocasión viene uno de los pastores y me plantea la idea de hacer una oración ecuménica. Y yo, wow, me parece excelente, me parece interesante. Ajá, ¿y cuál es su propuesta? Entonces, él es un pastor peruano, muy amigo mío, queridísimo amigo mío, yo lo amo a Marcos. Incluso la manera en que la relación que tenemos actualmente es muy buena. Y entonces me dice él, mira, podemos hacer la oración ecuménica, pero sin santos, sin María, sin nada de que suene religioso. Entonces le digo yo, mira, me parece bien, pero yo tengo una condición también. Yo quiero hacer esa misma oración sin tus brazos, sin tus piernas y sin tu cabeza. Entonces me vuelve a ver y se puso así como a reír y me dice, ¿por qué me dices eso? Porque lo que tú me pides es que yo cercene
partes de mi cuerpo, que es uno solo, partes de mi cuerpo, que es uno solo, y que mi cuerpo funciona con todas sus partes, no con partes seccionadas. Eso es, hermanos, el punto que nosotros siempre tenemos que estar atentos y alertas para dar razón de nuestra fe. Porque si no, hermanos, nos pasan por encima. Usted no puede venir y engancharse porque suene bonito. Ah, mira, oración ecuménica y todo lo demás. ¿Eso qué significa? Negar mi identidad, negar mi verdad de fe. En otra ocasión me encontraba haciendo presencia en una vigilia frente al Ministerio de Salud. Y entonces le digo al grupo de amigos y hermanos que estamos ahí reunidos y les digo, oigan, ¿por qué no rezamos el rosario? O sea, aquí estamos, parecemos estacas y no estamos haciendo nada. Recemos el rosario aquí frente al Ministerio de Salud. Y comenzamos a rezarlo. Y comenzamos a pedir a la intercesión de la Virgen Santísima. Y se me acerca un organizador de esa vigilia y me dice, mira, ¿por qué no rezan despacito? Es que va a venir Fabricio Alvarado. Y lo vuelvo a ver yo, ¿y a mí qué? O sea, no podemos callar, negar, quitarnos la identidad cristiana católica en ningún lado. Tenemos que mostrarnos tal y como somos. Y cuando usted se da 1 centímetro de su identidad, ahí quedó, pues, mi hermano. Ahí quedó. Nosotros tenemos que dar razón y respuesta de nuestra fe. Y siguiendo con el hilo conductor de lo que vivimos la semana anterior, vamos a irnos a la primera parte, a la primera presentación, donde hablamos cómo desde la escritura, la apologética nos presenta las herramientas o por qué nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Vamos entonces a la primera presentación. Dice primera de Pedro 3:15, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor y estén siempre dispuestos a defenderse, ojo, a defenderse delante de cualquiera que les pida de la esperanza que ustedes tienen, que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Hermanos, importantísimo. Siempre tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra fe, a comunicar nuestra fe. Hechos 22:1. Hermanos y padres, les dijo, escuchen lo que hoy les voy a decir en mi defensa. Es que, hermanos, ¿cuándo hay defensa? Cuando hay ataque. Cuando hay defensa, cuando hay ataque. Y es justo que tengan estos sentimientos hacia ustedes porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del evangelio, participen de la gracia que he recibido. Filipenses 1:7. Pablo nos dice de que importante es la defensa, la apologética, la confirmación del evangelio. Filipenses 1:16 dice, estos obran por amor, sabiendo que yo tengo la misión de defender el evangelio. Cuando la apologética está hablando de que cuando la apologética está hablando de que hay que defender el evangelio, es que hoy yo les pregunto a cada uno de ustedes si no hemos recibido distintos ataques en distintas áreas de nuestra fe. Hermanos, hoy en la actualidad nos enfrentamos a las tesis cientificistas. Aquí hay un montón de personas que quieren que demostremos la existencia de Dios. Hoy en la actualidad tenemos que defender el tema pro vida, puesto que la iglesia asume la
concepción de la vida desde el primer momento. Hoy, en la actualidad, tenemos una diversidad de ataques que vienen desde las sectas protestantes, vienen desde los católicos tibios que tenemos desde adentro. Hoy tenemos personas que quieren acomodar el evangelio a su gusto. Ejemplo, Alemania. Es que hay que decirlo, en Alemania tenemos un problema gravísimo. En Alemania literalmente tenemos un cisma. El camino sinodal alemán es un camino de cismático. Hoy tenemos dentro de nuestro entorno un problema con los sedevacantistas y con los lefebristas. Aquellos que hablan y se refieren del Papa Francisco y le dicen Bergoglio. Y voy a tomar y parafrasear una parte de la prédica del padre Luis Toro. Conviene estar del lado del Papa. ¿Quién tiene las llaves del cielo? El Papa Francisco. Conviene estar del lado del Papa, no en contra del Papa. Don Bosco a nosotros nos proponía una enseñanza muy maravillosa y que nos dice, no se pierda, Eucaristía, María y el Papa, ame los tres y usted va por buen camino. No nos perdamos, hermanos. El ecumenismo hoy en día nos plantea un encuentro, un diálogo fraterno, solidario con los hermanos. Claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero hagámoslo de manera verdadera. Pablo también nos dice, Hechos 17, 2, 3, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Pablo nos presenta que la escritura es un medio para mostrar la verdad. O sea, tenemos que nosotros utilizar los medios que tenemos, la tradición, el magisterio, la escritura, para mostrar la verdad. Defensa, defender el evangelio, dar razón de la esperanza. Vamos a la siguiente, Isaac. Defensa, defender el evangelio, dar razón de la esperanza, discutir con otras personas sobre la fe, eso es la esencia de la apologética y eso es cierto. Hay que argumentar, hay que exponer de manera clara y diáfana nuestra fe, de manera concisa, sin quitar y sin poner absolutamente nada. Estas citas nos enseñan, como todo católico, y que todo católico debe saber, discutir con otras personas sobre su fe, defenderla y dar razones de por qué lo creemos. Hermanos, cuando uno se introduce en este mundo de la apologética, uno va avanzando de tal manera, hermanos, que es impresionante. Uno no toma la apologética para agarrarse con un hermano a bibliazo, ¿no? Esa es una idea muy errada. No sirve eso. Todo lo contrario. Uno toma la apologética para reafirmar en la fe a todos los hermanos. Para dar razón de la fe a todos los hermanos. Pablo discutió con judíos y griegos sobre la fe. Y esto es el nacimiento del diálogo interreligioso. Claro, hermanos, esto es importante. Porque tenemos que un amplio panorama con las personas a las cuales tenemos que dar razón de la fe, porque no solamente se trata de dialogar, digamos, con los ateos, con los gnósticos, con los nueva era, con los pentecostales, los neopentecostales, los adventistas, los testigos de Jehová, con los feministas, con los LGBT, con los gobiernos. Hermanos, es un abanico amplísimo
de la cual nosotros tenemos que dar razón y respuesta de la fe. Pero a ese abanico amplio tenemos que empezar a discernir cómo le hablo a uno, cómo le hablo al otro, cómo me dirijo a uno y cómo me dirijo al otro. O sea, porque yo no le puedo hablar a un adventista de la misma manera que le hablo a un testigo de Jehová. Yo no le puedo hablar a un neopentecostal a como le puedo hablar a un calvinista, a un anglicano. Tengo que saber diversificar mi forma de hablar a cada grupo, porque hoy son miles de grupos. Pero Saulo cada vez con más vigor confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús era realmente el Mesías. Hechos 2, 9, 22. Hechos 13:5 dice, al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan colaboraba con ellos. El apóstol Juan estaba presente ahí en las sinagogas y ahí en las sinagogas daban a conocer el mensaje de Jesús. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo los griegos. Eso es diálogo interreligioso porque no son personas que creen en Cristo, sino que tienen sus propios conceptos y modelos. Por ejemplo, un diálogo interreligioso va con los budistas, con los hinduistas, con los que practican Zen u otras cosas. Diálogo ecuménico es con los que creen en Cristo bajo la figura de la Trinidad. Hay algunos que son creyentes en Cristo, pero son unicitarios. Entonces, esto lo tenemos que clarificar de manera que quede totalmente claro, valga la redundancia. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10. O sea, ellos fueron a diferentes regiones, a diferentes lugares, con diferentes interlocutores, lo que propició este tipo de diálogo, exponer la fe a otros hermanos que nunca habían escuchado de Jesús y que ellos tenían, digamos, si iban a hablar de los dioses, a los griegos, ellos tenían a sus propios dioses. Ellos tenían a sus propias creencias, su propio modo de vivir, su propia cultura. Y ellos exponían la fe y defendían algún argumento en contra. Entonces se dan cuenta de la importancia del diálogo interreligioso, dar a conocer a Jesús, dar a conocer su plan de salvación, dar a conocer ese tesoro que había descubierto toda esta gente. Seguimos adelante, vamos con la siguiente. Y la iglesia siempre ha querido la unidad de todos los cristianos, siguiendo el ejemplo de Cristo, que oró por esa unidad durante la última cena. ¿Qué dijo Cristo? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y este texto, hermanos, tenemos que aprenderlo de memoria. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Porque la invitación de Cristo para todos los cristianos de las diferentes denominaciones es que todos seamos uno. Dignitatis Humanae, que es una carta muy interesante, dice que la caridad nos llama a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Esto es importante, hermanos. Yo no me puedo burlar de un hermano pentecostal. Yo no me puedo burlar de una persona que también cree en Cristo. Porque no puedo violar el mandato del amor y la caridad que Cristo me dice. Aún así, los ataques de estas personas sean totalmente ácidos.
Porque vamos, dentro de las técnicas protestantes hay dos muy reconocidas. Está la técnica de choque, la que golpea, la que le da duro a uno. María tuvo más hijos. Lo dicen de una manera que a uno hasta que le retumba en el oído. O cuando escuchamos que la iglesia es la gran ramera del Apocalipsis y que el Papa es el anticristo. Hermanos, ahí tenemos una estrategia de choque, de golpe, y te sacan la Biblia y te muestran el versículo bíblico sacado del contexto. Vean qué interesante. Luego viene la técnica por inanición. Tenemos un montón de cristianos desocupados, un montón de cristianos no formados y un montón de cristianos católicos mal formados, y resulta de que a estos cristianos los invitaron a una oración ecuménica y no pasa nada, ¿no? Tranquilo, véngase y participe de los hombres de negocios. ¿Cuántos cristianos católicos andan metidos en los hombres de negocios? Dicen, ahí es un movimiento ecuménico. Y de repente empiezan a estar teniendo y escuchando prédicas que no está mal lo que dicen, el problema es lo que omiten, lo que no le dicen a la gente. ¿Y qué es lo que no le dicen a la gente? Que la iglesia es símbolo de salvación, que los sacramentos, que la Virgen, que los santos. Eso es lo que no se dice en esos encuentros. Hoy tenemos la moda de los coaching. Daniel Javid, el que se Freddy de Anda, y muchos otros coaching que andan por ahí proponiendo vivir la fe a manera de una relación personal, Cristo y yo y Cristo, sin religión, todo a un plano personal, a un plano de buenismo, a un plano en el cual ellos proponen vivir una fe desde su propia realidad, sin autoridad, sin guía. Entonces, hermanos, es prudente siempre dar razón de nuestra fe. El Concilio Vaticano II dio un fuerte impulso al ecumenismo en un contexto mundial en el que los avances de los medios de comunicación y los cambios demográficos migratorios incrementaban el contacto cotidiano con personas de otras confesiones cristianas y también de otras religiones. Hermanos, para nosotros no es ningún secreto de que ciertamente el mundo ha cambiado y que en términos de globalización hay, en definitiva, un contacto más frecuente con personas de otras denominaciones religiosas. Por aquí acabo de ver que se conectó mi hermano Walter. Y Walter me cuenta siempre de que ha estado conversando con una muchacha que es musulmana. Yo conozco a un par de hinduistas que practicaban incluso chakras, magnas y un montón de vainas más. Entonces, son cosas que el mundo nos ha puesto de frente con otras realidades que no son propiamente cristianas, pero a las cuales tenemos que anunciarles, tenemos que darles razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Por desgracia, sin embargo, el ecumenismo en muchas ocasiones se contamina, ahí viene el problema, de relativismo, indiferentismo, pelagianismo, voluntarismo y sincretismo. Aquí es donde radica el problema, hermanos, cuando nos encontramos personas que tratan de innovar dentro de nuestra fe o de introducir otros elementos de otras culturas, de otras formas religiosas, queriéndolas introducir dentro de la Iglesia Católica, aduciendo ecumenismo. La Biblia, Dios habla hoy, siendo el gol más genial metidos por los protestantes, puesto que esa Biblia Dios habla hoy es nada más y nada menos que la Reina Valera con otro título, porque contiene casi los mismos errores que tiene la Biblia Reina Valera.
Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado y saber discernir de muchas cosas que nos llegan a nuestras manos y las consumimos sin ningún problema. Confusión de los fieles, desconfianza ante la verdad, adulteración de la fe, pérdida del verdadero sentido de lo que es la iglesia, especialmente la fe en que la iglesia es una y única, y abandono de la evangelización. Son las consecuencias de un falso ecumenismo. Y las repito: confusión de los fieles, desconfianza ante la verdad, adulteración de la fe, pérdida del verdadero sentido de qué es la iglesia, especialmente en que la iglesia es una y única. Y hay gente que te dice: es que yo no creo que la iglesia, sacerdotes, se los he escuchado, tenga toda la verdad. ¿Perdón? La iglesia es una, es santa, es católica y apostólica. Y es la iglesia que fundó Cristo. Somos nosotros los que tenemos el depósito de la fe. Somos nosotros los que tenemos la verdad. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos llegue y consumimos. Seguimos adelante. Ignacio de Antioquía, un obispo de los primeros años. Ignacio de Antioquía es un obispo ordenado, nada más y nada menos que por Pedro, pero que se queda en Antioquía con Juan y escribe una carta en el año 107 a la comunidad de Trales. Y dice lo siguiente: los herejes entretejen a Jesucristo con sus propias especulaciones, presentándose como dignos de todo crédito, cuando son en realidad como quienes brindan un veneno mortífero ligado con miel. O sea, desde los primeros años, desde los primeros pasos de la iglesia cristiana, nos vamos dando cuenta de que hay situaciones complicadas, que si no estamos atentos, nos meten un gol. O sea, lo que nos está diciendo San Ignacio de Antioquía, que hay falsos profetas, falsos apóstoles, y que esos falsos profetas, esos falsos apóstoles nos dan falsas enseñanzas. También a la comunidad de Esmirna le escribió San Ignacio de Antioquía y decía: se apartan de la Eucaristía y la oración porque no confiesan que la Eucaristía es carne de nuestro Salvador, la misma que padeció por nuestros pecados. Así pues, los que contradicen el don de Dios mueren y perecen entre sus discusiones, cuanto más le fuera a celebrar la Eucaristía a fin de que resuciten. La invitación de San Ignacio de Antioquía es a comer la Eucaristía creyendo en que verdaderamente el pan es verdadera carne de Cristo. Y los gnósticos, porque esa bronca era con los gnósticos planteaban otra forma de ver la Eucaristía, porque ellos no creían de que Cristo era un verdadero hombre. Seguimos adelante, Isaac. A la siguiente. Vamos a ver las primeras divisiones en la Iglesia de Cristo. Algo muy interesante, que muy pocas veces nosotros lo comprendemos. Nosotros a veces creemos que la situación... No, regrésate una. Nosotros sabemos, a veces creemos que los problemas de la iglesia son ahora. No, hermano, las divisiones las venimos teniendo desde los primeros días. Las primeras divisiones en la Iglesia de Cristo y empezaban con los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los primeros cristianos que eran judíos y se convirtieron al cristianismo. ¿Y qué nos decía y qué dice? Sin duda, ninguna de la primera gran división en la iglesia fue la controversia entre los judaizantes y quiénes eran estos. Eran judíos convertidos al evangelio que predicaban que unos judíos se tenían que someter a las leyes de la Torá judía, al igual que a la circuncisión y al sábado.
Los judaizantes y algunos apóstoles decían, tienen que continuar con sus normas, o sea, vivir la Torá y a la vez circuncidarse, vivir el sábado. ¿Qué sucedió? El gran concilio, el primer gran concilio, el concilio de Jerusalén, donde el apóstol Pablo plantea la siguiente tesis. No es correcto de que estos cristianos ahora tengan que, o sea, los que no eran cristianos tengan que los que no eran judíos tengan que someterse al sábado y a la circuncisión. La otra tesis era de que los que eran judíos debían de mantener esas posturas, sábado, circuncisión, etcétera. Y ahí se discute una situación de fe a lo interno de la iglesia, una situación de normas, de prácticas. Y ahí es donde se levanta el obispo de Jerusalén, uno de los apóstoles, y proclama, dice, el Espíritu Santo y Pedro hemos dicho que no se le impongan cargas al resto de a los nuevos cristianos, a los que vienen de otro lado. No, a ellos no les correspondía circuncidarse, ni guardar la Torá, ni leer la Torá, ni guardar el sábado, porque ellos no eran judíos. Entonces, al igual que la epístola de Pablo, especialmente la carta de los Gálatas, que es colofón de la libertad de los miembros del nuevo pacto en relación con la antigua alianza, hoy en día esta división ha surgido de nuevo en grupos cristianos con características mesiánicas apocalípticas. Hermanos, hace poquito salió un grupo que se llama los cristianos verdaderos o cristianos mesiánicos. Entonces ellos se autodenominan un grupo que proviene de los judíos cristianos y se han convertido en una secta muy fuerte. Vamos a ver otro grupo, los ebionitas. Este grupo, ebionitas, era un grupo de judíos que sostenía que Jesús era un hombre común con dones proféticos, aunque algunos creían en el nacimiento virginal de Jesús, otros creían que este era un hijo natural de José y María, y que en el bautismo el Cristo había descendido en forma de paloma sobre Jesús. Según ellos, antes de la crucifixión se convierte en el Cristo, y que el Cristo se alejó para no sufrir, y fue Jesús quien padeció la cruz sobre, y esto es un grupo que sobrevivió hasta el siglo. Es interesante las posturas que ellos tienen. Si se les hace conocido, parecido, digamos, a cierto planteamiento que tienen los testigos de Jehová, por ahí vienen. Porque para los testigos de Jehová, Cristo no es un verdadero Jesús. Y Cristo fue engendrado de una manera diferente. Los mormones conciben a Cristo también de una manera diferente. El gnosticismo, herejía del primer y segundo siglo que amenazó la iglesia, sobre todo en la cultura griega, que es una combinación de religiones mistéricas u ocultistas, conceptos paganos griegos, conceptos esotéricos y egipcios, y magia persa, entre otros. Todo esto combinado con conceptos y fórmulas cristianas. ¿Ustedes quieren ver gnosticismo presente hoy? Váyanse por San José. Váyanse por San José. Ustedes van a ver gente vendiendo una pulserita con un ojo y con la medallita de San Benito. Vayan, eso es abajo, donde está la gente. Pero también están los otros que creen en los ángeles. Están los que creen en Samuel, en Chamuel, en Galael, todos esos ángeles inventados. Entonces, hay diferentes influencias que a nosotros nos bombardean de diferentes formas. Vamos adelante. La salvación, según el concepto agnóstico, se realiza por medio de la enseñanza que se revela de forma misteriosa.
Reclamaban tener enseñanzas de Jesús que no habían sido escritas en los evangelios. Presentaban una serie de definiciones de Cristo, todas ellas erradas y confusas. Y no tenían una organización definida. Muchos de ellos seguían perteneciendo a congregaciones cristianas y trataban de permear la doctrina con sus enseñanzas. Querían formar una religión universal. Son antecesores y padres de la nueva era. El gnosticismo de hoy, la nueva era, que también trata de permear la doctrina. Ojo, y tienen dos movimientos de avanzada hoy en día dentro de la Iglesia Católica. La famosa meditación y el tema de los ángeles. Ahí tienen ustedes dos temas importantes. Vamos a hablar del marcionismo. Su fundador, Marción, fue hijo de un obispo del Ponto sobre el año 138 después de Cristo. Ingresa a la Iglesia Católica de Roma, donde se hizo él de varios seguidores, abandonándola más tarde y fundando una iglesia aparte. Cualquier parecido con las situaciones que suceden es pura coincidencia. Seguimos adelante. ¿Y esto por qué se los digo, hermanos? Porque, en definitiva, vamos, cambiamos la presentación. El marcionismo es, el espíritu de Marción es muy presente dentro de la iglesia actual. Porque nosotros vemos cómo muchos, según su parecer, instalan su iglesia donde les dé la gana y hacen lo que les da la gana. ¿En qué consistía la doctrina de Marción? En proclamar que la iglesia había contaminado el evangelio al querer asimilarlo al judaísmo. ¿Qué es lo que dicen las iglesias protestantes de hoy? La iglesia católica abandonó el verdadero cristianismo porque lo contaminó con idolatría, con un montón de cosas, ¿cierto? Enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento y estas escrituras era malo, o sea, que el Dios del Antiguo Testamento era cruel, y llegaba a la conclusión que en un mundo donde se veían tantos sufrimientos, tenía que ser obra de un Dios malo. A ese Dios se llamó Demiurgo, y es el creador del mundo y de los hombres. Frente a ese Dios malo estaba un Dios bueno, que permaneció escondido por siglos y que se manifestó en Cristo. O sea, todo lo malo del hombre lo tenía el Dios del Antiguo Testamento. Y todo lo bueno venía a través de Cristo. ¿Se dan cuenta los colochos que se arma la gente de un pronto a otro? Muy bien, vamos adelante. Montanismo fue un movimiento que dividió la iglesia por más de 2 siglos. Hermanos, su fundador Montano, vean la fuerza que tiene una herejía. La confusión que puede causar una herejía. Ahora hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que sostuvo a la iglesia al enfrentar esta herejía? La fe. La defensa de la fe es lo que pudo sostener a la iglesia. Porque así como tenemos exponentes de estas ideas erróneas, también tenemos personas que defendieron la verdadera fe de Cristo. ¿Qué dice? Montano experimentó el don de lenguas y comenzó a predicar que el Paráclito prometido en el Evangelio se había manifestado en él. Se hacía acompañar por 2 mujeres que decían que eran su boca. Se afianzaban en el Apocalipsis de Juan, es antecesor de algunos movimientos pentecostales. Vean ustedes. Porque hoy en día muchos movimientos pentecostales le dan una importancia increíble al tema de los carismas. En la iglesia católica no está el Espíritu Santo porque no hay gozo, no hay alabanza, no hay adoración, no hay lenguas, no hay sanación, no hay unción. Ideas de este grupo montano. Y eso fue hace muchísimos siglos atrás. Las herejías antiguas han vuelto también.
y se han revuelto. Seguimos adelante. La unidad y la división según las escrituras. Esto es importante, hermanos. ¿Qué nos dice la escritura? Y cosas que son muy claras respecto a la unidad de los cristianos. Juan capítulo 17, versículo 21 nos recuerda el texto que Jesús dice: que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gandhi dijo algo muy interesante: creo en Jesús, en su evangelio, en su palabra, pero no creo en los cristianos. La razón, la división. La división de los cristianos es escandalosa. Hechos capítulo 4, versículo 32. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era en común entre ellos. Hermanos, Pablo nos dice que tengamos todos un mismo sentir, un mismo pensar. Es necesario que nosotros tengamos esa mentalidad de unidad. Es necesario que nosotros podamos caminar bajo una misma dirección, con un mismo fin, una misma meta. Efesios 4, 3, 5. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y hoy vemos cuántas personas se andan bautizando, que ya fueron bautizadas, que no creen en el bautismo y se han dejado engañar porque le han dicho: es que Jesús se bautizó adulto cuando ya tenías conciencia, como que si Jesús fuera pecador. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Seguimos adelante. Filipenses 1:27. Solamente les pido que se comporten como dignos seguidores del evangelio de Cristo. De esta manera, que sea que yo vaya a verlos o que oiga hablar de ustedes estando ausentes, sabré que perseveran en un mismo espíritu, luchando de común acuerdo y con un solo corazón por la fe del evangelio. Pablo le dice a esta comunidad filipense: yo me voy, pero cuando yo venga o yo esté lejos, o alguien llegue y me hable de ustedes, los filipenses, todos tengan un mismo espíritu, un mismo corazón, una misma fe en el evangelio. Vean qué delicia de texto. Filipenses 2:2. Les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Unidad, hermanos, unidad. Hoy la iglesia está permeada porque no queremos tener esa unidad. La Congregación para la Doctrina de la Fe dijo: no se puede bendecir el pecado. La iglesia alemana bendijo el pecado. Nos olvidamos de la palabra de Dios, porque en los argumentos de la iglesia alemana no está la palabra de Dios, no está el magisterio de la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Primera de Corintios 1:10. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan una perfecta armonía, teniendo
la misma manera de pensar y de sentir, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Hermanos, cuando la iglesia está unida, oramos de la misma manera de pensar y sentir. Y necesitamos pedirle a Dios que nos dé el espíritu de la unidad, que nos dé el espíritu del amor. Al igual que es clara la escritura sobre la unidad, también sobre las divisiones. Mateo 12:25 dice, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay lucha interna va a la ruina, y una ciudad o una familia dividida no puede subsistir. Estábamos llamados a la unidad para salir adelante. El reino de Dios es uno solo. Y si está dividido, no va a sobrevivir. Por eso, hermanos, tenemos que orar con mucho recogimiento y con mucho dolor por la iglesia alemana, por los sacerdotes y los obispos que no están enseñando bien la doctrina de la iglesia. Nuestra oración por la iglesia alemana tiene que ir acompañada de algún sacrificio, ayuno, algo para poder volver a la unidad. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Dijo Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 10. Vean qué interesante. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Contaba Fernando Casanova y nos decía en un curso que recibimos con él, les decía que había una persona que estaba causando mucho ruido en su parroquia, y en esa parroquia él estaba causando división. Y el padre le dice, Fernando, ayúdame, porque la verdad es que ya no sé qué hacer con este muchacho. Y decía Fernando Casanova que pasó una hora de su vida explicándole todo lo que le tenía duda. Y al final le dice, Fernando, me quedó claro lo que me has explicado, pero tengo dos cositas más que tengo duda. Entonces Fernando le dice, no papi, lo que usted quiere es irse de la iglesia. A veces tenemos personas que son así, que no quieren estar dentro de la iglesia, pues lo mejor es dejarlos ir, siguiendo lo que el Señor nos indica a través de las palabras de Pablo, después de una y otra amonestación. O sea, hay que persuadir, argumentar, discutir con esa persona que está causando el problema, pero si ya no quiere y se cierra, entonces, chao, que Dios lo acompañe. Judas 1:19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. Tenemos que pedir al Señor en oración, con nuestra Eucaristía, con nuestra vida de sacramento, que nos ayude a mantenernos unidos en la fe. Por eso, hermanos, voy a estarles insistiendo con frecuencia de que tenemos que orar por el Papa, por los obispos, por nuestros obispos locales, por nuestros curas párrocos y por los seminaristas. Seguimos adelante. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la apologética, el ecumenismo y el diálogo interreligioso? Los principales textos del magisterio enseñan la fe y evangelizar. Significa proclamar al mundo una verdad absoluta y universal, pero debemos hablar de un modo apropiado y coherente que permita a la gente acoger dicha verdad, reflexionando sobre lo que implica. El Papa Pablo VI
identifico estas cuatro cualidades. Cuatro cualidades importantes: claridad, mansedumbre, confianza, prudencia. Y lo hizo en un documento maravilloso que se llama Ecclesiam Suam o Iglesia Suya. Iglesia Suya, ¿verdad? Y me encanta porque habla de la persequitis o la lenitis, fiducia y prudencia. Claridad, mansedumbre, confianza y prudencia. Hablar con claridad quiere decir que debemos explicar de manera comprensible la verdad de la revelación y las enseñanzas de la iglesia. Tenemos que hablar la verdad de la revelación y las enseñanzas de la iglesia. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo opino, es lo que la iglesia enseña. Porque con lo que yo crea, yo piense o yo opine, me puedo llevar en el saco a más de algún alma y lo arrastro a mi error. Tenemos que mantener la fidelidad a la doctrina, a la palabra de Dios revelada. No solo debemos repetir, sino también explicar. En otras palabras, hace falta una nueva apologética que responda a las exigencias actuales y tenga presente que nuestra tarea no consiste en imponer nuestras razones, sino en conquistar las almas. No es a través de la imposición, es a través de la conquista de las almas. ¿Qué dijo Jesús? Sean mansos con el cordero, astutos como la serpiente. Tenemos que saber discutir en los terrenos que se nos pongan. Mi primer profesor de ingeniería, la primer clase que recibí con ellos en la universidad, en la facultad de ingeniería, el hombre entró y dijo: saquen una hoja de papel, pongan su nombre, la sección y vamos a hacer un examen. Y todos nos volvimos a ver unos a otros y nos dijimos: ¿y este qué le picó? Si es el primer día. Y nos colocó 5 ejercicios de cálculo que se supone que debíamos haber visto en el último año de nuestra carrera, de nuestro colegio. Y entonces él dijo: si ustedes no están preparados para enfrentarse a cualquier situación en cualquier momento, entonces no sirven para ser ingenieros. En otro encuentro nos dijo, él el profesor de cálculo 1, queremos ingenieros que sean cirujanos incluso, que no tengan miedo a decir no, todo lo contrario. Ingéniensela para sacar adelante la tarea. Hermanos, nosotros tenemos que ser con ese tipo de pensamiento. Tenemos que saber dar razón y respuesta en todas las áreas y todos los ámbitos. Como yo les decía a algún hermano, usemos la ciencia positiva para dar razón a temas pro vida. Si usted viene y enfrenta a una persona con la Biblia, a un LGBT con la Biblia, a usted inmediatamente lo descalifican. Pero si usted usa la ciencia verdadera para defender los puntos de vista pro vida, usted los desarma a ellos. Porque su lógica irracional queda descuartizada ante la ciencia verdadera y legítima. Como les dije hace un rato, no podemos hablarle de la misma manera a un testigo de Jehová que a un mormón. No le podemos hablar de la misma manera a un adventista del séptimo día que a un bautista. Son ideas diferentes, planteamientos distintos, argumentos diferentes.
Por eso, la persona que va a formarse tiene que tener la cualidad de la lectura. Si usted no lee, si usted no se prepara, usted perdió el tiempo. Seguimos adelante. Esta nueva apologética también tendrá que estar animada por un espíritu de mansedumbre, de humildad compasiva, que comprende las preocupaciones y las interrogantes de los demás y no se apresura de ver en ellos mala voluntad o mala fe. Esto es importantísimo, hermanos. Apologética sin caridad no es apologética, no es evangelio de Cristo, hermanos. Se los voy a repetir. Apologética sin caridad no es apologética. Apologética sin caridad no es apologética. Porque hay argumentos protestantes que caen en lo ridículo y que son de verdad, si les tuviera que dar un galardón a la ignorancia, se lo damos. Pero eso no puede darme pie a mí para yo humillar a otros. Hermanos, yo era de los que me metía a los foros de apologética y a discutir con protestantes. Y literalmente se los digo, me encantaba, me fascinaba dejar así como cucarachitas a los hermanos protestantes. Me fascinaba decirle que eran unos ignorantes, unos burros. Y poco a poco fui comprendiendo que no es la manera más correcta de evangelizar. Tiene que haber siempre caridad, mansedumbre. Tenemos que usar la dialéctica para argumentar, para hacer entrar en razón a la otra persona, para ganar las almas. Hablar con confianza significa que a pesar de que otros puedan negar nuestra competencia específica o reprocharnos la falta de los miembros de la iglesia, nunca debemos perder de vista que el evangelio de Jesucristo es la verdad a la que aspiran todas las personas, aunque no parezcan alejadas o reticentes, o no parezcan alejadas o retrecheras o así, o hostiles incluso. Hay que demostrarles al Cristo que nosotros vivimos, al verdadero Cristo, al Cristo que ama, al Cristo que corrige, al Cristo que perdona, pero al Cristo que te invita a ganarte ese perdón a través del arrepentimiento. Por último, la prudencia. El Papa Pablo VI define sabiduría práctica y buen sentido. San Gregorio Magno considera la considera como la virtud de los valientes, ser prudentes. Significa que debemos dar una respuesta concreta a la gente que pregunta, como la gente que le preguntaron a los discípulos, ¿qué hemos de hacer? Pablo VI concluyó afirmando que hablar con prudencia, con claridad, con mansedumbre, discretos, y nos hará maestros. Hermanos, en el chat de mi comunidad, a veces me mandan por mensajes por privado y me preguntan cosas de la iglesia. Pero si yo me pongo a darle garrote a los que yo sé que son evangélicos y les pongo la patita, estoy hablando con falta de caridad, con soberbia, y eso no deja nada. Vuelvo a repetirle la frase que don Bosco nos enseñó: atrae más una gotita de miel, atrae más moscas una gotita de miel que un barril de vinagre. Sigamos adelante. Decreto Apostolicam Autocitatem. Sobre el apostolado de los laicos, vamos a hablar de nosotros, los laicos. El Concilio Vaticano II, en su decreto Unidad e Integración, o Unitatis Reintegratio, define al ecumenismo como el movimiento impulsado por el Espíritu Santo para restaurar la unidad de los cristianos. Exhorta también a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperemos diligentemente con la empresa ecuménica.
nos invita a unirnos, define pautas muy claras para el movimiento ecuménico, las cuales por desconocimiento de muchos católicos o por malinterpretación de muchos son ignoradas, logrando efectos adversos y perjudiciales para la iglesia, al punto que muchos fieles terminan practicando una especie de pancristianismo sincrético, contrario no solo al espíritu, sino a la letra misma del concilio. Ahí es donde empezamos a ver que muchos aplican el ecumenismo, revolviendo todo con otras religiones. Ejemplo de eso, la famosa Pachamama. Ejemplo de eso. Seguimos adelante. ¿Qué busca el verdadero ecumenismo? Solamente por medio de la Iglesia de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Ojo, creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber que la preside Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios. Todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios. ¿Quiénes pertenecen al pueblo de Dios? Aquellos hermanos protestantes que han sido bautizados bajo la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buscar la unidad con todos aquellos que se encuentran alejados de la iglesia, la plenitud de la fe que solo puede encontrarse en ella. Juan Pablo II nos dice también en una carta muy linda que se llama un sim, que todos seamos uno. Dice, Dios quiere la iglesia porque quiere la unidad, y en la unidad se expresa toda la profundidad de su amor ágape. Dios nos quiere a todos unidos. Unidos. Seguimos adelante. Juan Pablo II también nos dice, una nueva apologética para vuestro pueblo, a fin de que se comprenda lo que enseña la iglesia y se pueda dar razón de la esperanza. Una nueva apologética, hermanos, para dar razón a la esperanza. Nosotros tenemos que aplicar nuevas técnicas para ser efectivos. Yo les dije a ustedes la vez pasada que a mí me llama la atención cómo los protestantes tienen, perdón, varios expositores de la apologética protestante, muy buenos. Gente que con los argumentos que empleó Santo Tomás de Aquino, hoy ellos mismos agarran esos argumentos y defienden la existencia de Jesús, la resurrección de Jesús, la iglesia. ¿Por qué razón? En un mundo, dice que todos sean uno, la carta encíclica de Juan Pablo II. ¿Por qué razón? En un mundo donde las personas están sometidas a una continua presión cultural e ideológica de los medios de comunicación social y la actitud agresivamente anticatólica de muchas sectas, es esencial que los católicos conozcan las enseñanzas de la iglesia, comprendan esa enseñanza y experimenten su fuerza liberadora. Comprender la enseñanza de la iglesia católica, hermanos. Lo dice Juan Pablo II. Y hay mucha gente que apologética, creen que es agarrarnos a bibliazos. No. Es que podamos nosotros poder dar esa razón de fe a todo este mundo que lo necesita, iluminar a otros con la verdad de Cristo, con su sana doctrina. Sin esa comprensión, faltará la energía espiritual necesaria para la vida cristiana y para la obra de evangelización. Por eso es que nosotros vemos diferentes movimientos y grupos apostólicos con un montón de cosas que no son de la iglesia y adoptan prácticas que no son de la iglesia. Los podemos ver hasta en su manera de orar, hasta en su manera de hacer las cosas, que uno llega y uno ve y uno dice, ¿y aquí dónde estoy?
Pareciera un grupo pentecostal o qué ondas, ¿en qué parte me perdí? Dice que son católicos, pero parecieran otra cosa. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y hay que formarnos. Juan Pablo II, en su discurso en la Conferencia Episcopal de Antillas, en su visita al Límina, dice lo siguiente: una única iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. La Iglesia Católica es una y tiene a la cabeza a Pedro. ¿Qué más dice Juan Pablo II en esa carta? No son iglesias en sentido propio, sin embargo, los bautizados en estas comunidades por el bautismo han sido incorporados a Cristo y por tanto están en cierta comunión, no en una comunión completa, pero en cierta comunión. Si bien imperfecta con la iglesia, en efecto, el bautismo en sí tiende al completo desarrollo de la vida en Cristo mediante la íntegra profesión de fe, la Eucaristía y la plena comunión de la iglesia. ¿A qué se refiere Juan Pablo II? A que las iglesias protestantes, donde se practica el bautismo trinitario, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esas iglesias no tienen toda la plenitud de la verdad, pero sí tienen un vínculo inquebrantable con la iglesia, que es el bautismo. Entonces, hermanos, a través de ese bautismo es que nosotros podemos establecer una relación íntima con ellos. Y tenemos que invitar a ellos a que se unan a la Iglesia Católica, donde está la plenitud de la fe, donde está la Eucaristía, donde está la comunión de la iglesia. Javier, al final te doy la mano porque ya casi que termino. El Papa y los obispos en el documento de Aparecida dice lo siguiente: es necesario renovar la auténtica apologética que hacían los padres de la iglesia como explicación de la fe. La apologética no tiene por qué ser meramente defensiva, sino expositiva y explicativa. Es necesario que nosotros tomemos los medios de comunicación actuales, las redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram y todos los demás, y hagamos pequeños bloques exponiendo el por qué nosotros no idolatramos imágenes, el por qué nosotros apoyamos la vida. Es necesario que nosotros los cristianos que hemos recibido una formación invitemos a otros hermanos y compartamos la fe y expliquemos la fe. Hay que buscar una unidad que no esté basada en cuestiones que en verdad nosotros no la aprovechamos. Nosotros tenemos las herramientas, nosotros hermanos tenemos las herramientas para poder exponer la fe. Hay hermanos que buscan una unidad que no está basada en la verdad. Eso es un falso ecumenismo. Y muchos son aficionados al ecumenismo y también supuestamente expertos en diálogo. ¿Y qué tienden? Tienden a reducir la iglesia. A reducir la iglesia. Y de verdad, hermanos, entonces, oremos solo con la Biblia. Y no mencionemos ni a los santos, ni a la Virgen, ni a la Eucaristía, ni al Papa, nada. Eso es lo que ellos quieren. Seguimos. Confundir ecumenismo y diálogo interreligioso también es un peligro. Claro, el ecumenismo solo existe entre cristianos, ¿verdad? Con los miembros de otras religiones no existe esta unidad sacramental y por lo tanto lo que conviene es dialogar basándonos, la que sigue, Isaac, en lo que nos une, que es la razón y su búsqueda de la verdad. Hermanos, usted no puede hablar de un diálogo ecuménico con un budista, con un hinduista, con un taoísta,
porque es otra religión, es otra fe, otra creencia. Usted puede hablar con ellos, pero dialogar, exponer, explicar lo que nosotros creemos. Eso sí, usted no puede hablar, usted sí puede hablar, digamos, con un pentecostal, con un calvinista, con un anglicano sobre cristianismo, porque están en la misma sintonía que nosotros. Seguimos adelante. Buscar la unidad de las iglesias en lugar de la unidad de los cristianos. Eso es un error. Y esto hay que dejarlo claro. No es unidad de las iglesias, porque iglesia es solo una. No es la unidad de las iglesias, porque la iglesia es solo una. Creo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Así que, hermanos, es traer a estos hermanos cristianos a la mesa del altar de la Eucaristía. Lo que sí hay que buscar entonces es esa unidad con los cristianos, no unidad de las iglesias, porque entonces yo estoy reconociendo de que esa iglesia también es fundada por Jesús. Y no, la iglesia es solo una. Seguimos con la otra. Confundir el diálogo con hablar del tiempo. El diálogo, que es un elemento básico del ecumenismo, es una búsqueda de la verdad a través del uso de la razón. Sin embargo, a veces parece que el diálogo ecuménico se convierte en un fin en sí mismo, en lugar de un medio para encontrar la verdad. Se celebran entonces reuniones inacabables, autorreferenciables, narcisistas en algunos casos. Y es un problema porque tiende a confundir a los fieles. Las posibilidades de confundir a los fieles con un ecumenismo mal entendido o interpretado o imprudente son de verdad lugares donde se propicia la confusión. Conocí un grupo acá en Costa Rica de que se reunían más ese grupito de católicos con el grupito de pastores que ir a misa. Y según ellos estaban practicando ecumenismo. Y la verdad no es así. Y para finalizar, suplantar la evangelización, que es lo más grave. Un ecumenismo desviado termina por arrebatar su lugar a la evangelización, sustituyendo la importancia que los hombres conozcan la verdad, formen parte de la única iglesia de Cristo por procesos de acercamiento entre las diversas confesiones cristianas. Y esto es importante, hermanos, que nos quede clarísimo. Yo no puedo suplantar la evangelización por un encuentro ecuménico. O sea, no me puedo quitar partes del cuerpo para establecer un diálogo. Porque usted no va a ir a dialogar con una persona si a usted ya le quitaron una pierna, si ya le quitaron una mano, si ya le quitaron un ojo, si ya le quitaron una parte de su cuerpo. No. Ese es un ecumenismo mal entendido. Eso es suplantar la evangelización por ir a quedar bien con los pastores y con el grupito aquel que qué bonito nos reunimos. No, hermano. Hermanos, al principio les contaba del testimonio. Cuando nosotros nos reuníamos como comunidad, como no teníamos un sitio y lo único lugar que teníamos era la capillita, ahí permanecieron siempre todos y cada uno de los signos de la iglesia. La imagen de la Virgen, la cruz de Cristo, el altar del Señor, un cuadro que tenemos de la Divina Misericordia. Y yo les decía a los hermanos, no me quiten nada. Y nos reuníamos ahí bajo un marco de respeto, porque hay algunas ahí, pero ustedes me dirán, ¿cómo te reuniste en el templo? No, es que ciertamente no era un templo, era un lugar donde nosotros lo ocupábamos para todo. Sin embargo,
Ahí quedó constancia de la presencia de los cristianos católicos. Entonces, hermanos, importantísimo que cada una de estas cosas las vayamos rumiando para ir conociendo. La próxima semana, Dios mediante, ya entramos a la parte bíblica, la parte de revelación. Ya la próxima semana comenzamos a desmenuzar la Biblia y dar razón de nuestra Biblia. ¿Cuál es la verdadera Biblia?